México cuenta con un nuevo aeropuerto internacional, que es el conocido como Felipe Ángeles o Santa Lucía por su ubicación. Varios viajeros me han preguntado que cuándo voy a hacerles reseña de cómo es, cuándo pienso viajar desde pero para mí lo más importante al saber que se iba a inaugurar y que era una alternativa al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, era saber si realmente los precios desde aquí van a ser mucho más económicos, considerando justamente que se trataba de un aeropuerto nuevo que se busca impulsar y que además tiene menos rutas que el aeropuerto internacional y por lo tanto podría ofrecer precios atractivos para que los viajeros se decidan a ir a este. Creo que no soy la única viajera con esa duda, así que aquí les cuento si realmente es más barato viajar desde este aeropuerto y cuando viajen a Ciudad de México si les conviene o no. Si eres nuevo en el canal, me presento. Mi nombre es Liz y la idea de este video es simplemente comparar los aeropuertos para que los viajeros tengan elementos para decidir a cuál les conviene llegar. Así que no se busca crear polémicas ni nada por el estilo, únicamente dar datos claves para saber qué es lo que nos va a terminar conviniendo como pasajeros y por supuesto no va a ser la misma respuesta para todos. Y es que comencemos con el tema de la ubicación. Este aeropuerto muchos lo van a ubicar como un aeropuerto de la Ciudad de México porque es como lo venden de pronto las aerolíneas, porque sí, es muy cercano a la Ciudad de México. Sin embargo, oficialmente se encuentra en el Estado de México y esto es importante considerarlo porque va a depender a qué punto exactamente de la Ciudad de México vamos o incluso del centro del país para saber cuál nos puede terminar conviniendo más en cuanto a temas de distancia. Y es que si tomamos como base el centro de la Ciudad de México, ahí sí vamos a hablar que Santa Lucía se encuentra a 52 kilómetros, mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México únicamente a 10. Así que si de pronto estás pensando en un viaje turístico y quizá incluso en alojarte en el área de Reforma o del centro histórico, bueno, mucho más cerca vas a tener el Aeropuerto Internacional que el de Felipe Ángeles. Pero si tú vas a otra área de la ciudad o incluso del Estado de México, muy probablemente este aeropuerto te pueda llegar a funcionar. Así que el primer punto, antes de decir que es muy lejos de la Ciudad de México, creo que depende hacia dónde nos dirigimos. Pero ahora sí, vámonos con la gran pregunta de si es más barato volar desde este aeropuerto, el de Felipe Ángeles, contra el de la Ciudad de México. Y bueno, por ejemplo, el periódico El Universal hizo un comparativo de las rutas que actualmente están disponibles de aerolíneas como Aeroméxico, Volaris o Viva Aerobús. Y bueno, básicamente realizando la misma búsqueda de viaje los mismos días y a la misma ruta por aerolínea, sí encontraba que era más barato salir desde el aeropuerto de Felipe Ángeles. Por ejemplo, para la ruta de Ciudad de México a Villahermosa, pero considerando salir desde Santa Lucía, el precio con Aeroméxico era de 2,716 pesos por persona, mientras que las mismas fechas, pero desde el aeropuerto de la Ciudad de México, el costo era de 4,705 pesos. Así que sí, podemos ver que ahí hablamos casi de 2,000 pesos de diferencia, que definitivamente ya es una cantidad para pensarla, de si te conviene hacer el trayecto incluso cuando vayas desde un lugar lejano de la Ciudad de México, pero bueno, te ahorras 2,000 pesos mexicanos. Mismo ejercicio hicieron con la aerolínea Volaris, pero ahora en la ruta Ciudad de México a Cancún. Y aquí el precio desde el aeropuerto Felipe Ángeles fue de 3,591 pesos, mientras que desde la Ciudad de México 4,958, es decir, en este caso estamos hablando de 1,000 pesos mexicanos de diferencia, 50 dólares estadounidenses para los que manejen otras monedas y quieran darse una idea de estos comparativos. Aquí ya no es tanta la diferencia, pero aún así podemos decir, bueno, por un vuelo redondo estamos hablando de 1,000 pesos mexicanos, que ya es una cantidad significativa. Sin embargo, no hay que dejarnos engañar de pronto únicamente con esto. ¿Y a qué voy? Es que están comparando la misma aerolínea. Sin embargo, en muchas ocasiones no necesitamos viajar necesariamente con una aerolínea, sino que buscamos la ruta más económica. Por lo menos en mi caso, sí se consideran aerolíneas que puedo utilizar, Aeroméxico, Viva Aerobús o Volaris. Me es un poco indistinto mientras encuentre el mejor precio con estas. Y bueno, básicamente, ¿a qué voy?
a que yo, jugando con otras fechas, llegué a encontrar la ruta de Ciudad de México a Cancún más barata desde el aeropuerto de la Ciudad de México que del de Santa Lucía. Y con esto quiero romper el mito de que siempre va a ser más barato salir de este aeropuerto, porque no necesariamente. Las mismas aerolíneas sí están ofreciendo un poco más económico por el tema de que es un nuevo aeropuerto, por el tema de la lejanía para muchas personas, pero ya si tú comparas el trayecto con varias aerolíneas y los dos aeropuertos, no necesariamente va a ser lo más barato irte a ese aeropuerto. Y aquí en pantalla están viendo que con Aeroméxico, saliendo desde el aeropuerto de la Ciudad de México, me costaba el vuelo poco menos de 1,500 pesos mexicanos, mientras que mismas fechas saliendo con Volaris desde Santa Lucía me salía en poco más de 1,500 pesos mexicanos. Yo sé que aquí la diferencia podría parecer mínima cuando digo que me sale más barato salir desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Hablamos únicamente de 40 pesos mexicanos o $2. Este punto es muy importante saber desde dónde sales, ya que si por ejemplo te encuentras en el Zócalo de la Ciudad de México, moverte al aeropuerto internacional te costaría menos de 200 pesos mexicanos si estás pensando en moverte en taxi por aplicación. Mientras que en el caso de ir a Santa Lucía hablaríamos de 350 pesos aproximadamente, aunque ya saben que esas tarifas son dinámicas y cambiarán dependiendo de la empresa con la cual decidas hacer el viaje, así como de la tarifa dinámica que depende de la demanda. Y de hecho también es importante considerar que buscando ciertas rutas en Uber ni siquiera las da como alternativa desde puntos de la Ciudad de México por la lejanía. Y es que también no siempre a los taxis por aplicación les conviene ir a cualquier lugar de la ciudad o de las afueras de la ciudad, ya que son tan lejanos algunos o no van a encontrar pasaje de vuelta que quizá no les va a salir el viaje. Así que esto también considérenlo. Sí puede ser útil salir desde el aeropuerto Felipe Ángeles, pero únicamente cuando nos queda a buena distancia o bien encontramos un super precio, que ya lo vieron, sí, comparando con la misma aerolínea va a ocurrir. Pero ya si en general comparamos no por aerolínea, sino por ruta, no necesariamente va a ser el más económico. Así que no compremos los vuelos allá únicamente pensando porque va a ser lo más barato, porque este es un engaño que no ocurre nada más en este aeropuerto, sino en todo el mundo, que a veces pensamos que siempre viajar con la aerolínea de bajo costo o al aeropuerto que se encuentra a las afueras de la ciudad es lo más barato, y no necesariamente va a ser, simplemente hay que comparar bien los vuelos. De hecho, para quien quiera saber todo mi proceso para saber cómo comprar vuelos, conseguir tarifas baratas, ese video ya lo encuentran disponible en este canal, así que ahí pueden ir a ver esto. Yo aquí únicamente quería hacer este comparativo porque de verdad me sorprendió. Sí pensé que iba a ser una diferencia mucho más significativa en el ahorro de los vuelos, más considerando también el tema de la tarifa de uso de aeropuerto, que es bastante costosa en el de la Ciudad de México. Pero bueno, podemos ver que no necesariamente siempre va a ser más económico, no irnos con esa idea, más bien siempre comparar. Y bueno, ese siempre es mi consejo y espero que esta información les sea útil, y por supuesto mucha más información disponible en mi sitio web que me encuentran como munducos.com, así como en mis redes sociales que me encuentran como munducos.